Bueno, pues cambiemos de asunto, alcalde. Hablamos ahora de un sector importantísimo para la comarca de Ferrol y, lógicamente, para Fene también. Me estoy refiriendo al sector marisquero. Bueno, la legislatura en la Xunta de Galicia va a comenzar dentro de muy poco, una nueva legislatura, con el Partido Popular, como sabemos, con una mayoría absoluta todavía más notable. Bueno, ¿qué demandas cree que se debe hacer desde Fene a la Consellería, en este caso, pues del mar, para que el sector, digamos, recupere, ¿no?, esa vitalidad y esa actividad, ¿no? Yo creo que en Fene y en Mugardos y en Ares, e incluso en Neda, vamos a cumplir con, digamos, casi se puede decir que con un sueño, que es el estar dotados de una depuradora eficiente, ¿no? Tengo que decir que los trabajos de la depuradora en la zona sur de la ría van muy avanzados, que los 3 ayuntamientos de Ares, Mugardos y Fene pusimos en común la explotación de esos bombeos para esa depuradora y que esta semana pasada ya tenemos el pliego de prescripciones técnicas, con lo cual las obras estarán a punto de finalizar, quizás allá por el mes de enero, y esperemos estar en condiciones ya de bombear todo hacia esa depuradora de Chanteiro y con lo cual aliviar la zona sur de la ría de cualquier vertido que pueda haber, ¿no? No obstante, yo creo que sería muy importante, y ya sé que eso no es competencia de la Xunta ni de los propios ayuntamientos, bueno, algo sí, ¿no?, pero bueno, que sería importante precisamente apurar la depuración de Ferrol y Narón, eso sí, porque ya solo por volumen de habitantes, digamos que pues cuatriplica o multiplica por 10 lo que son los habitantes de la zona sur, ¿no?, con la consiguiente recarga que supone para la ría el recibir todos esos residuos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la actuación más importante para que el sector marisquero pueda levantar cabeza. Independientemente de eso, yo creo que hay una serie de actuaciones que la Consellería puede hacer, porque, de hecho, en Fene así lo hicimos. Con el nuevo Pantalán se regeneró toda una zona importante de la ribera de Barallobre que fue recuperada para el marisqueo precisamente gracias a la eliminación de la rampa que había de acceso a los muelles y a la conexión que se hizo en la rampa de Maniños con Barallobre, ¿no? Se habilitaron unos tubos para facilitar el paso del agua por debajo de la rampa, y todo eso permitió regenerar una zona importantísima que se puede recuperar para el marisqueo. Y como esa zona se pueden recuperar aún muchas más zonas para el marisqueo. Y tan pronto las depuradoras realicen su trabajo, yo creo que el marisqueo en la ría de Ferrol tiene que tener futuro. Bueno, está claro que es uno de los obstáculos para los mariscadores, digamos, la contaminación de la ría. Hay otro obstáculo que hemos notado o hemos sabido que ha repuntado, como es el furtivismo. Contra eso, desde el Concello, ¿se puede hacer algo? ¿Hay competencias? ¿Se pueden tomar medidas? Bueno, medidas siempre se pueden tomar, no, competencias no tenemos en ese tema, ¿no? Pero yo creo, y retomo unas palabras de la conselleira, yo creo que en el tema, y sé que es difícil y sé que a lo mejor no va a gustar lo que voy a decir, pero el furtivismo debería de estar más penado en el Código Penal, así de claro. Porque todos sabemos que esas personas que se dedican a retirar, por no poner otra palabra, el marisco de aquellas otras que hacen como el marisco, hacen su medio de vida, pues están robando, ¿no? Yo comprendo que la situación es crítica y que a lo mejor pues mucha gente necesita de eso para comer, pero las cosas bien ordenadas podrían dar de comer a todo el mundo. Y las actuaciones de los furtivos, yo creo que las acciones contra los furtivos no serán efectivas siempre y cuando no haya alguna medida ejemplificante. Y con esto me refiero a que todos sabemos que la imposición de multas no conlleva a nada, porque generalmente pues, estas personas suelen ser insolventes, con lo cual no tiene mayor trascendencia la imposición de una multa. Por otro lado, hay que tener muy claro también que estas personas extraen marisco, y marisco que muchas veces a lo mejor incluso se vende fuera de los circuitos habituales. Y yo ahí lo que sí haría desde el ayuntamiento es hacer un llamamiento a los comerciantes e incluso a la población en general. Es decir, ese marisco no se puede comprar. Si todos sabemos que se está depurando en una batea en el puerto exterior, que después de depurar en la batea vuelven a la depuradora y que lógicamente de ahí salen con todas las garantías, no podemos arriesgarnos a adquirir marisco pues, de personas
que no pueden explicar su procedencia y que lógicamente puede tener unas consecuencias para la salud muy graves. Y repito, el furtivismo es muy difícil de erradicar, muy difícil. Seguimos hablando de otro sector importante para, además de para Fene, para toda la comarca de Ferrol. Me refiero al sector naval. Bueno, no tampoco, por fin se reunía esa comisión para analizar la viabilidad financiera del dique flotante, una comisión que tardó algo en el tiempo en producirse. Después de esa comisión, alcalde, sabemos que ahora hay que pedir un permiso a la Unión Europea para la construcción de esa infraestructura. Bueno, desde el Concello de Fene, ¿cómo se recibe esa noticia? ¿De una manera inesperada? ¿Se esperaba que hubiese que dar otro paso más? Yo esperaba que hubiera que dar ese paso. Yo lo esperaba, no por nada, sino porque las limitaciones que tiene impuestas Bruselas a la construcción civil en Fene están ahí y eso no nos lo podemos saltar. Sí hay problemas de viabilidad económica y de viabilidad legal. Los económicos siempre hay posibilidad de solventarlos y si no es así, pues se estudian las fórmulas necesarias para ello. Los legales ya son más difíciles. Yo, que soy partidario de la construcción del dique, ¿no?, y que creo que daría más trabajo a la zona y que creo que se debería de hacer, también creo que si podemos saltar al año 2015, al 1 de enero de 2015, con carga de trabajo suficiente para los trabajadores que en la actualidad forman parte de Navantia y para las empresas auxiliares que hoy en día están sufriendo también, pues de forma muy grave despidos, si se puede garantizar el trabajo hasta el 2015, yo desde luego mi idea es dejar pasar el monstruo del 2015, eso lo tengo muy claro, porque no nos podemos arriesgar, que estamos ahí a las puertas de llegar a esa fecha, no sé si fatídica o ilusionante, ya no sé cómo calificarla. Yo creo que no podemos dejarnos ir por cuestiones que en un principio son necesarias, pero que tienen que cumplir sus trámites legales. Entonces, mi idea es, si se puede saltar al 2015, saltar. Si no, que efectivamente sea la Comisión Europea la que suelte un poquito la cuerda con la que nos tienen atados y que permita, sin ser una ampliación de capacidades, que permita llevar adelante esa construcción con todas las garantías legales del mundo. Arriesgarse a un nuevo veto, arriesgarse a una nueva imposición de sanciones, yo no soy partidario. Ayer el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, decía aquí en esta misma casa que había que instar a la SEPI a que tomase medidas, digamos, de una manera inmediata, ¿no?, en este sentido. Es decir, que desde la SEPI pues, se moviese ficha, ¿no?, de forma rápida, ¿no?, y contundente, cuanto antes. Es que son quien tienen que hacerlo, es decir, nosotros ninguna competencia tenemos. Es más, me atrevo a decir, es que la Xunta de Galicia, por mucho que se diga que se aprobaron pues todas esas declaraciones en apoyo del sector naval, tal, la competencia sigue siendo de quien sigue siendo, eso está muy claro. Y si efectivamente las gestiones que pueda realizar el presidente de la Xunta para traer carga de trabajo a través de Brasil, a través de México, bienvenidas sean, pero las competencias son de quien son, y yo eso lo repito siempre. Que nos echen una mano está bienvenida de todos lados, pero esos organismos son los que de verdad tienen que ser la punta de lanza, que vaya adelante y que vaya marcando el camino, pues sea para el dique, sea para nuevos contratos o para lo que sea. Pues alcalde, vamos a terminar hablando de un problema social que afecta a toda España, pero bueno, lo estamos viviendo muy cerca aquí en la comarca. Me estoy refiriendo a los desahucios. Desde algún concello, como por ejemplo el de Ares, se ha, digamos, tomado una medida o anunciado que se retirarían las cuentas del concello de los bancos si estas entidades pues llevaban a cabo desahucios, ¿no? Bueno, el Gobierno central acaba de aprobar una medida para, digamos, las personas en más urgencia, más necesitadas en este sentido. Desde el Concello de Fene, bueno, primero, ¿cómo se valora esa medida del Gobierno central y qué cree que se debe hacer, ¿no?, para evitar estas situaciones, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer en ese tema. Hay mucho que hacer en ese tema y lo que acaba de aprobar el Gobierno central, pues yo me sumo a quien dice que no deja de ser un parche, pero bienvenido sea ese parche, porque es que si no, las situaciones se agravarían muchísimo más. Y tengo que recordar que aquí hubo 7 años de barra libre en los que nadie se acordó nunca de muchas personas que ya fueron desahuciadas hace años de sus viviendas y que ahora son la punta de lanza y los que van de adalides y digamos que encabezando este tipo de reivindicaciones. Lógicamente, a eso le hay que poner fin
pero eso le hay que poner fin con la ley en la mano, y la ley la tienen que hacer quien la tiene que hacer. Entonces, alquileres sociales, conforme, viviendas sociales, conforme, moratoria para los desahucios de aquellas familias que tengan cargas como niños, ancianos, tal, conforme. Pero yo siempre también digo una cosa, los bancos son muy culpables de lo que está pasando, pero también hay otros culpables, porque tenemos que pensar que el banco, en su día, pues a lo mejor dio una hipoteca al 120%, mal hecho por su parte y mal hecho por quien no le vigiló y por quien no estuvo encima para que esas malas prácticas no se llevaran a efecto. Y eso, quien tenía que estar encima era el Banco de España, no solo para eso, sino para evitar esas hipotecas de sobretasación, para evitar las preferentes, para evitar los swap bonificados, para evitar cualquier tipo de producto peligroso que no se puede vender a la ciudadanía, a los vecinos, que será para los inversores, pero no para los vecinos. Eso había que vigilarlo, y mucho además. Y como tal son culpables quien lo vigiló y quien cometió la tropelía. Pero también tenemos que pensar, porque hoy todo se dirige hacia los bancos y todo hacia los bancos, conforme. Pero es que cuando aquella persona, aquella familia compró el piso, el banco puso los 60.000 euros para dárselos al promotor. Ya no nos estamos acordando de los promotores y de la burbuja inmobiliaria que estuvo ahí durante mucho tiempo. Todos son cooperadores necesarios, eso está claro. Y a cada uno hay que atribuirle también las culpas que le corresponden. Porque además, incluso, muchas veces, también tenemos que decir que incluso nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, contando muchas veces que la segunda vivienda nos vendría muy bien, pues a lo mejor nos fuimos a gastos que no deberíamos ir. Pero bueno, eso no es óbice para que, lógicamente, el gobierno debe de dar respuesta a esas personas que hoy se quedan sin su casa y que yo creo que el derecho a la vivienda que está en nuestra Constitución debe ser respetado. Hay que buscar un equilibrio entre el derecho a la vivienda y, por otro lado, la recuperación de la deuda adquirida con un banco y las quitas o esperas que haya que realizar hasta que la situación vuelva a mejorar. Quizás uno de los elementos o uno de los instrumentos importantes para frenar todo eso, yo lo sigo diciendo. Sé que lo que voy a decir también es conflictivo y es caro. Ese es el problema. Pero la ley concursal está ahí. Entonces, el concurso de acreedores no solo está previsto para las grandes empresas, o medianas o pequeñas, sino también para los particulares, ¿no? Y si, lógicamente, por una situación patrimonial determinada en un determinado momento, uno no puede hacer frente a sus obligaciones por causas sobrevenidas, no por ligerezas ni por otras historias, esa persona tiene que tener amparo en la ley. Pues veremos cómo evoluciona esta situación con esa nueva medida del Gobierno. Alcalde de Fene, Gumersindo Galego, ha sido un placer volver a tenerle aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención y muy buenas tardes.